Hola a todos, mi nombre es Alex. Yo quería hablar con vosotros de qué es la web 3.0 y cómo va a cambiar Internet. Internet empezó a principios de los 90 y pues hasta el día de hoy pues ha evolucionado muchísimo y ha ido pasando por lo que se conoce como la web 1.0, la web 2.0, que es la que nos encontramos ahora mismo, y la web 3.0 es la que se espera que sea la próxima iteración de Internet y, y cómo pues va a cambiar de cara a futuro. Para poner todo en contexto, vamos a hablar de cuando empezó Internet, pues cómo era eh, la web 1.0. En ese momento, pues las páginas web eran estáticas, de solo lectura, y los usuarios pues, eran consumidores de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si nos acordamos, tengo una captura de pantalla de una página web, quizás en los años 90, principios de los 2000. Y si nos acordamos, pues tú llegabas a una web, la leías, pero no podías realmente interactuar mucho con esa página web. Quizás pues podías hacer clic en algunos enlaces, en algunos hipervínculos que te llevaban a otra página, y poco más, ¿no? Entonces, en definitiva, había un productor del contenido que era el gestor de esa página web. Y después pues había pues el resto de usuarios que eran simplemente lectores. Llegaban a la página web, la leían y se iban. Ya a finales de los 2000, principios de 2010, cuando coincidiendo con el auge de las redes sociales, es cuando surge lo que se conoce como la web 2.0. Y entonces aquí las páginas web ya no eran únicamente páginas web estáticas, sino que los usuarios pues interactuaban con la web. Y la web ya pasaba a ser pues una plataforma donde ponía en contacto a los usuarios, a tanto los productores de contenido como los consumidores de contenido. Esto suena un poco abstracto. Vamos a ejemplificarlo. Tú, por ejemplo, cuando vas a YouTube, eh, los usuarios son tanto los productores del contenido como los consumidores del contenido. Eh, porque tú vas a YouTube, ves vídeos, pero tú también publicas vídeos. Los vídeos que tú ves en YouTube la publican otras personas que son iguales que tú, son usuarios. Lo mismo con Facebook, con Instagram. O sea, todas las fotos, tú haces la labor en ese doble sentido, tanto de consumir el contenido que crean otros usuarios en forma, por ejemplo, de posts o de fotos, como de generarlo tú y que los demás usuarios lo vean. Entonces, aquí pues bueno, en esta imagen de abajo, pues compara lo que es la web 1.0 con la web 2.0. En la 1.0 está el creador de la página web, la crea y los demás usuarios la leen. Es de un único sentido, por eso la flecha es solo hacia allí, así es como fluye la información. En la web 2.0 la información fluye pues, en dos sentidos, porque los usuarios tanto pueden publicar como pueden consumir. Entonces, bueno, la web 2.0 pues ha cambiado mucho Internet, nos ha traído pues muchas cosas buenas, en definitiva nos aporta mucho valor, pero tiene una serie de problemas. Y el problema fundamental es que estas plataformas que hacen de intermediario pues lo controlan todo. Por eso ahora mismo sobre todo son Facebook y Google, son las dos gigantes tecnológicas más grandes, ¿no? Bueno, también está Amazon, pero bueno, esas dos son las más conocidas. Eh, y, y claro, lo que ocurre es que pocas empresas pues tienen un control enorme.
y concentran pues todos los beneficios. En definitiva, las redes sociales es algo que es algo muy grande, forma parte de nuestra vida, lo utilizamos muchísimo y está controlado por pocas empresas, en definitiva. Estas empresas además tienen un control total sobre el contenido que hay y pueden censurar, pueden eliminar a usuarios de la plataforma, como ocurrió, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Que lo echaron de Twitter. Y otro problema que hay es el de la privacidad. Y aquí he puesto una foto del Cambridge Analytica, del escándalo que hubo con Facebook, porque compartió los datos de todos sus usuarios con esta empresa sin el permiso de los usuarios. Y claro, tú piensas que toda tu información pasa por Facebook. Además, Facebook ahora que tiene, pues Facebook compró Instagram, compró también WhatsApp y es algo que estamos usando con el día de forma continua. Además, tenemos ahora mismo con los móviles que lo llevamos a todos lados con nosotros y es una herramienta pues crucial en nuestras vidas, con las que estamos en contacto con los demás y con el mundo, todos esos datos los maneja Facebook. Y claro, tú ahí pues no tienes control sobre tus datos. Esta empresa es la que los tiene y la que hace pues un poco lo que le parece. Eh, entonces, pues volviendo un poco al tema de la concentración de los beneficios, me apuntado aquí algunas comisiones que se llevan, pues, algunas de las aplicaciones, como por ejemplo YouTube, el 45% de los beneficios, Instagram 55%, App Store 30%, el Twitch 50%, OnlyFans 20% y Airbnb un 14%. Estas cifras son grandísimas, o sea, considerando que estas aplicaciones ya no son las que crean el contenido y no son estas aplicaciones no aportan directamente valor al usuario, lo único que están haciendo es de intermediario para que los usuarios se pongan en contacto entre ellos. Pero, pues todos los ejemplos que hemos dicho atrás, y por ejemplo, pues Airbnb, ¿por qué se tiene que llevar un 14%, ¿no? Si realmente las casas no son suyas, simplemente ellos ponen el medio en el que los propietarios de las casas pues pueden listar su casa con su información, su foto y todo para que vengan otras personas y la quieran alquilar. Entonces, todo esto es muy ineficiente, ¿no? Y aquí he puesto un gráfico que muestra un poco pues qué es lo que ocurre y cómo además estas aplicaciones han ido evolucionando desde el principio hasta ahora, ¿no? Y es que cuando estas aplicaciones surgieron y la base de usuarios no era tan grande, claro, la estrategia de la empresa era atraer el máximo número de usuarios, ¿no? Y lo que intentaban era, pues eso, aportar el máximo valor a todos para que la plataforma pues fuese creciendo y creciendo, ¿no? Pero una vez que ya tienen esa base de usuarios y ya tienen digamos, el monopolio montado, porque en definitiva todas estas aplicaciones son monopolios, cada una en su nicho. Es decir, YouTube, o sea, tú no vas a ninguna otra aplicación para ver vídeos, vas a YouTube. Para postear tus fotos vas a Instagram, a Facebook. Para las aplicaciones vas a App Store. O sea, cada una al final es un monopolio en su nicho. ¿Y por qué tiene un montón monopolio? Porque todo el mundo está ahí. Entonces, nadie va a irse a otra aplicación, aunque haya otra aplicación que sea igual que Instagram y pueda ser incluso mejor, eh, no lo van a hacer porque todo el mundo está en Instagram y tú estás en Instagram porque tus amigos están ahí. Entonces, una vez que ya tienen una base de usuarios grande, ya tienen, digamos, montar el monopolio, ya no pueden tener ninguna competencia, ya su estrategia pasa de ser de atraer a personas a extraer el máximo de las personas que ya hay. Y aquí
pues en el de la derecha del todo, pues te dice que la empresa pasa de cooperar con los demás, sobre todo pensando con otras aplicaciones que le puedan ser competencia, ¿no? Y esto tiene sentido porque eh, imagínate, cuando sale Facebook, ¿no? Y está MySpace, hay otras redes sociales, también aquí en España había Twenty, había varias, ¿no? Entonces, o también había foros, ¿no? Porque ya los foros pues han sido un poco reemplazados por las redes sociales, ya no tienen el protagonismo que tenían ahora, ¿no? Pero cuando surge, por ejemplo, Facebook, no sé si era así, pero cuando surge Facebook, surge cualquier otra plataforma, cuando es pequeñita, claro, si hay otras aplicaciones o otras comunidades de las que tú puedes pues, traer usuarios, pues tú lo que intentas es colaborar con ellas, ¿no? Pero cuando tu aplicación ya es suficientemente grande o es la más grande, tú ya pasas de cooperar con los demás a ya competir. Y ya pues no te interesa tanto colaborar con los demás porque ya te están suponiendo para ti una competencia, ¿no? Eh, entonces, pues este gráfico, pues eso, te dice que pasa de cooperar al principio cuando hay una base de usuarios pequeñita, a una vez que ha crecido, ya lo que quiere es competir. Y, y esto además es, por ejemplo, Twitter al principio, en sus inicios tenía una API, eso quiere decir todos los datos de Twitter pues eran accesibles por terceros, es decir, los desarrolladores. Si yo, por ejemplo, creaba una aplicación, pues eso, podía acceder a todos los posts, a toda la información que había ahí, las estadísticas, todo, ¿no? Y eso pues era muy beneficioso porque claro, abría mucho el mercado y todas las aplicaciones pues podían estar integradas entre ellas y cualquier persona pues podía tener acceso a esa cantidad de datos, ¿no? Una vez que ya Twitter tenía esa base de usuarios y ya tenía el monopolio, pues cogieron la API y la quitaron. Dice, ya no nos interesa y la han quitado. Entonces, pues eso es pues uno de los problemas. Estos son los problemas que tiene la web 2.0 a día de hoy. La web 3.0, pues lo que pretende es solucionar estos problemas. ¿Cómo pretende solucionar estos problemas? Pues a través de aplicaciones descentralizadas, utilizando pues la tecnología blockchain. Eh, Aplicaciones centralizadas, pues lo explican otros vídeos en mi canal, pero si no lo has visto, pues son aplicaciones que no dependen de ninguna empresa, no dependen realmente de nadie. Entonces, tú puedes hacer, los usuarios pueden interactuar entre ellos directamente de persona a persona, sin un intermediario de por medio. Entonces, en ese caso, pues todos los costes y todas las comisiones que cobran estas aplicaciones, pues te las ahorras. Los usuarios son los que gobiernan las aplicaciones, los usuarios son los que proponen los cambios en la aplicación, al final son los que controlan la aplicación son los propios usuarios, lo cual pues es mucho más democrático y los cambios pues solo van a ir en línea con el interés de los usuarios, lo cual tiene sentido porque al final los que utilizan la aplicación, ¿quiénes son? Pues son los usuarios, ¿no? Los usuarios son propietarios de sus datos, eh, los datos están encriptados, entonces nadie puede tener acceso a tus datos a no ser que tú expresamente se lo des. La aplicación pues está construida en código abierto y es accesible por todos. Entonces, ¿cómo funciona la aplicación? Está todo en abierto, no hay ningún secreto, todo el mundo puede ver lo que pasa, cómo funcionan los algoritmos. Muchos problemas, ¿no? Diciendo, es que los de Facebook nos manipulan, o los de Instagram nos manipulan, o los de Google nos manipulan porque controlan el algoritmo y cuáles son los resultados que aparecen
pues eso, en nuestro, arriba del todo cuando buscamos o en nuestro feed, cuando entramos en nuestras redes sociales, pues, pues todo eso puede estar en abierto. Y entonces ya todo el mundo ve lo que ocurre. Y también, pues los usuarios pues, son recompensados por utilizar las aplicaciones. Porque en definitiva, tú cuando estás en YouTube, cuando creas contenido en YouTube, cuando lo creas en Facebook, estás haciendo un trabajo porque estás apoyando a esa aplicación. Los demás usuarios están ahí por tu contenido. Pero sin embargo, Facebook o Google a ti no te paga nada por eso. Entonces, en una aplicación descentralizada, pues en forma de tokens o de criptomonedas, se podrá recompensar a los usuarios y incluso pues todas las comisiones que hemos hablado antes, ¿no? Pues pueden ir de vuelta a los usuarios. Y aquí he puesto una imagen que muestra la diferencia entre la web 2.0 y la 3.0, ¿no? Entonces, la web 2.0 son silos cerrados, ¿no? En la que cada compañía está blindada. Como hemos dicho, el código no es abierto. Entonces, ellos controlan todos los datos, todos los usuarios, y eso digamos que es suyo. Ocurre con LinkedIn, con Google, con Instagram, con Spotify, con las que sean. En la web 3.0 es todo lo contrario. Todas las aplicaciones son en abierto. Están construidas todas sobre una plataforma de contratos inteligentes y todas se pueden comunicar entre ellas, ¿no? Porque al ser abiertas, pues todas se pueden integrar una con otra y una se apoya sobre la otra, una se puede construir encima de la otra y en definitiva es un ecosistema mucho más rico porque todas se van reforzando, ¿no? Y además crea un mercado abierto en el que da mucho pie a la innovación y a la creatividad porque cualquier persona, imagínate que cualquier desarrollador como yo o como cualquier persona pueda utilizar todos los datos que hay en Facebook o todos los datos que hay en Instagram y utilice todos esos datos para crear otra aplicación que los utilice y sea a lo mejor que Facebook o mejor que Instagram. Y ya pues el mercado decidirá si, bueno, si esa aplicación es mejor o es peor, ¿no? Pero crea un mercado que es mucho más abierto y mucho más, desde mi perspectiva, justo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Cualquier duda que tengáis, pues dejármelo en comentarios y estaré encantado de responderos y espero que os haya gustado y que le deis un like. Un saludo a todos.